Como están amigos, hoy les traigo el resumen de El Dios Caótico de Fuerza Extraordinaria. La historia comienza con la muerte del abuelo de Jeon. Pero ni una lágrima brotaba de sus ojos. Tampoco era capaz de sentir tristeza, el anciano era la única familia que tenía, por eso se preguntaba qué tan terrible humano era. Su abuelo fue una buena persona, entonces un día le pidió que le prometiera algo. La verdadera naturaleza que escondía dentro de él nunca debía revelárselo a nadie. Pero ahora solo podía disculparse con su abuelo, ya que no creía poder mantener esa promesa. El tiempo pasó, y varios criminales estaban siendo trasladados. Las personas no dejaban de insultar a estos hombres, pero entre ellos estaba Jeon. Dentro de un restaurante, dos hombres se reúnen, y uno le dice que no debía subestimar al niño que estaba encadenado. La gente llamaba a Jeon como demonio de la guadaña asesina. En eso le cuenta sobre su misión, debía encontrar a alguien joven, alguien que a nadie le importaría si muriera. Y al ver el rostro de Jeon, decide ir tras él. Al fin había encontrado al candidato perfecto. Más tarde, en prisión, Jeon se arrepentía por ser demasiado imprudente, al hombre que estaba buscando para matarlo, resultó ser un monstruo. Era el hombre que asesinó a su abuelo, pero era diferente a los otros, este logró derrotarlo antes de que pudiera hacer nada. Y aunque volviera a luchar contra él, el resultado sería el mismo. Pero si llegaba a aprender artes marciales, podría ser capaz de matarlo. Pero ya era tarde, y nunca tendría esa oportunidad. En eso siente un olor. Jeon había olido y comido todo tipo de hierbas mientras vivía con su abuelo, y este humo provocaba el sueño en las personas. Jeon también finge estar dormido, entonces el hombre ingresa a su celda, quitándole las cadenas de los pies. Entonces Jeon abre los ojos, golpeando al hombre e intentando escapar. No sabía lo que había pasado, pero esta era su oportunidad. Pero en ese momento el hombre golpea sus puntos de presión y ya no sería capaz de moverse. Jeon se da cuenta que este era un artista marcial, en ese momento el jefe del hombre ingresa. Y le pide que lo levante para que pueda verle la cara, esto le causa gracia, ya que era idéntico a él. Este sabía que Jeon sería ejecutado en 2 días, pero la vida era injusta, nacieron con la misma cara, pero uno era el joven maestro, y Jeon un condenado a muerte. Pero este le ofrece la oportunidad de convertirse en el tercer joven maestro de la gran mansión de la espada Mok, para ser el sustituto de Mok Jeong-won. Esto era lo que Jeon estaba buscando, y el joven le dice que no era difícil, solo debía permanecer encerrado en su mansión, tendría comida, sirvientas y una cama cómoda. Y una vez que termine, recibiría mucho dinero para que pueda ir a donde quiera como un hombre libre. Si aceptaba, debía comer una golosina, que contenía veneno, ya que no confiaban ciegamente en un prisionero. Como Jeon buscaba esta segunda oportunidad para encontrar al asesino de su abuelo, decide comerlo. Esta era una oportunidad para vengarse. Una vez lo hace, el joven le pide a su guardia que le quite el sello de punto de presión y las esposas. Una vez se lo quita, decide ir delante para que nadie los tome por sorpresa. Pero al voltear la vista, Jeon había matado al joven maestro, diciendo que el farsante ya había muerto. Anteriormente Jeon estaba desviviendo a mucha gente, y debido a su naturaleza, esto era divertido para él. Desvivió a todos los que pensó que podrían estar relacionados con la muerte de su abuelo, y la emoción que sintió muy vívidamente mientras mataba fue alegría. Ahora se preguntaba si esta era su verdadera naturaleza a la que se refería su abuelo. Como no encontraba una respuesta a su interrogante, solo decide seguir matando. Pero es detenido por un artista marcial, este estaba sorprendido por Jeon, ya que sobrevivió a su patada aún sin haber aprendido artes marciales. Se había preguntado quién lo estaba siguiendo, pero resultó ser un chico sin entrenamiento, apuñalando su cuerpo. Pero Jeon estaba arrepentido, al final murió tan fácilmente después de encontrar a la persona que mató a su abuelo. No había muerto por las heridas, pero pronto lo matarían. Y si le daban otra oportunidad, no dejaría pasarla fácilmente. Por eso aprovechó el momento para desvivir al joven amo. Esto hace que Cam se moleste y lo tome por el cuello, pero Jeon se da cuenta que no podía matarlo, suponiendo que no tenía ningún apego al joven. Este lo golpea contra el piso, sacando su arma, pero Jeon le dice que no era necesario, ya que anteriormente había consumido el veneno, no podía vivir sin el antídoto,
Eso significaba que no tenía otra opción que obedecerle. Y era beneficioso para Cam, ya que ahora el joven maestro era su perro leal. Después de pensarlo, Cam decide aceptar su oferta. Desde ese momento, Jeon sería Mok Jeong-won. Una vez lo lleva a la mansión, le dice que no conocería a ninguno de los habitantes de la mansión. Si llegan a atraparlo, no recibiría el antídoto. Y si lo desobedece o intenta algo, lo mataría inmediatamente. También le entrega el neutralizador para el veneno, que le daría 24 horas. Jeon sabía que tuvo suerte, pero al final obtuvo una nueva vida. Además, ese artista marcial pensaba que ya estaba muerto, ya que el cuerpo del joven maestro fue encontrado. Y como ahora estaba en un clan marcial, fingiría ser el tercer joven maestro y entrenaría sus artes marciales. Solo entonces buscaría al hombre que mató a su abuelo y lo mataría de la misma manera. Cam también había dejado a otra persona para que lo vigilara, este era Go-chan. Anteriormente este le contó que el joven maestro murió, pero su plan no cambiaba, debía vigilarlo para que Jeon no abandone ese lugar. Una vez todo inicie, se deshacerían de él y se pondrían del lado de su hermano. Y como no era del tipo obediente, le cuenta que Jeon era un condenado a muerte, arreglándosela para matar al joven maestro para ocupar su lugar, era de ingenio rápido para alguien que estuvo al borde de la muerte. Mientras tanto, Jeon no sabía por qué Cam necesitaba un suplente, llevaba poco tiempo, pero estaba comenzando a comprender la atmósfera de ese lugar. No era tan peligroso como para necesitar un sustituto, todo lo contrario, era bastante seguro. Lo que significaba que tenían otra razón para necesitar un suplente, dándose cuenta rápido que Cam tenía la intención de cambiar de bando. Entonces decide salir, y le pide a Go que lo acompañe. Molesto, este le pide que vuelva a su cuarto, pero Jeon le dice que nadie se enteraría si ambos lo mantenían en secreto. Rápidamente Go lo amenaza, ya que nada bueno saldría de molestarlo, pero Jeon se da cuenta que Go era más débil que Cam. Y rápidamente lo somete en el piso, sellando sus puntos de presión. Go pensaba que estaba ocultando sus habilidades marciales, pero Jeon solo estaba copiando lo que el guardia Cam le hizo anteriormente. Solo entonces, Go entendió que este tipo era peligroso. Rápidamente le dice que estaba olvidando el veneno, moriría si no lo neutralizaba periódicamente. Jeon se había olvidado de esto, pero hace sangrar su dedo para que Go lo trague. Jeon había probado todo tipo de venenos desde que era un niño, y en un momento dado, su sangre empezó a tener propiedades venenosas. También sabía que hierbas fueron usadas en algo solo con olerla, y la mayoría de los venenos no funcionaban con él. Así que no necesitaba un neutralizador. Entonces le pide que le hable de la mansión de la espada Mok. Por otro lado, en la habitación del maestro de la mansión, el señor Mok-indan. Este estaba enfermo, se usaron todo tipo de conocimientos para curarlo, pero ni siquiera lograron averiguar la causa de su enfermedad. El doctor también pensaba que debió elegir a un sucesor de antemano, ya que los 4 hijos lucharían a muerte por su puesto. Ahora estaba todo tranquilo, algo conocido como el silencio antes de la tormenta. Y si el maestro moría, los hermanos derramarían sangre tratando de obtener su puesto. En eso llega Seok, la primera esposa del señor de la mansión. El doctor se disculpa, ya que esta era una enfermedad extraña, y ella pensaba en usar artes chamánicas para tratar la enfermedad. El doctor le ruega que no lo haga, ya que era una falsa creencia. Y como ya había llamado a un chamán, pide que lo saquen. Y como tratarían su enfermedad, les pide a todos no dejar ingresar a nadie al salón principal. Por otro lado, Go ya le había contado la situación de la mansión, pero ahora Jeon tenía más ganas de conocer al señor de la mansión. Go le cuenta todo, como el joven maestro y Cam querían ponerlo como suplente y hacer que el primogénito Jeon no matara. Jeon tenía 20 años, con una marca de nacimiento en la mejilla, le encantaba beber hasta el punto de que va a la taberna al menos cada 2 días. Era el menos capaz de los 4 hermanos y era codicioso y cruel. El segundo es Mo Keun-pyeong de 18 años. Se parecía a su madre, era listo y astuto. Su plan era llamar al tercer joven para provocar a su hermano y hacer que lo mate, entonces el otro hermano lo atacaría por la espalda, deshaciéndose de 2 rivales a la vez. De esta manera, no importaba quién viviese, se convertiría en la lucha de solo 2 hermanos.
Y cuando el cuarto hermano regrese en perfectas condiciones, ganaría fácilmente la ventaja. El tercer joven había usado su cerebro, pero una variable apareció después de que lo matara. Por otro lado, el chamán para tratar al señor de la mansión había llegado. Este le explica que nadie debe estar cerca, ya que era mala suerte. Pero esto era parte del plan de la señora, y el chamán debía conseguir el sello y el manual secreto del amo. Una vez lo haga, le pagaría 300 monedas de plata. Al alejarse, ve al cuarto hijo del señor, Mok Yo-chun. Pero este era tratado de la peor forma, ya que era el hijo de una geisa. Lo cual era molesto para la señora, ya que su marido le dio el puesto de feudal. Mientras se alejan, Jeon estaba de ida a ver a su padre. Go le explica quién era el cuarto hijo. Era alguien que poseía una destreza marcial excepcional, tampoco era perezoso. Y como tenía una personalidad similar al señor, recibió el mayor favor. Jeon estaba interesado en sus métodos de entrenamiento, ya que su objetivo era matar al guardia Kang. Pero Go le explica que los fundamentos de las artes marciales eran considerados entrenamiento interno. Utilizaban la respiración para purificar internamente la energía de la naturaleza y recoger el ki interior. Una vez acumule esto, se volvería más fuerte. Sin embargo, el ki interior no era algo que se podía reunir en un solo día. Incluso si aprende artes marciales, sería difícil vencer a un artista marcial de primera clase, ya que éste tenía 30 años de ki interno. Y pensaba que Jeon no podría con Kang por el resto de su vida. Al voltear, le dice a Go que sus ojos no le agradaban y quería sacarlos. Pero también le ofrece trabajar para él, y Go acepta. También le dice que debían irse de ese lugar, ya que al cuarto joven no le agradaba el tercero. Hace 2 años, el tercer joven insultó a su madre y fue brutalmente golpeado. Por otro lado, el chamán estaba trabajando. Esta no era una enfermedad, sino una innegable energía asesina. A una persona normal ya la habría matado, pero el señor era un verdadero artista marcial. Pero él debía hacer su trabajo, no importaba si el señor moría o no. Comienza a escribir en un papel, para ponerlo en el pecho del señor. Y usando su poder, hace que el sello comience a reaccionar, pero su energía asesina era demasiado fuerte. Y mientras trabajaba, la puerta se abre, esto hace que se distraiga, y la energía asesina comienza a esparcirse. Y al ingresar, Jeon solo lo saluda cordialmente. Rápidamente el chamán les pide que salgan, ya que la energía asesina del señor empeoraría su estado. En ese momento el señor comienza a empeorar, el chamán usa otro sello para intentar controlarlo, y les advierte que estarían en problemas si el espíritu maligno se movía por el lugar. Pero al intentar tocar a Go con la mano infectada, Jeon sin dudarlo se lo corta, pero este seguía, así que decide cortarle el brazo entero. Rápidamente Go intenta cauterizar la herida, mientras el chamán sella el brazo infectado. Pero había fallado en su trabajo, y el amo había perdido su brazo, por eso planeaba dejar el lugar antes de cargar con la culpa. Pero Jeon lo amenaza con su espada, preguntándole quién quería que muera el señor de la mansión. Al verse amenazado, el chamán no tiene más opción que decirle que fue contratado por la primera dama. Ella le había dicho que no era necesario si el señor vivía, solo debía localizar el manual secreto y el sello del señor. Go estaba sorprendido, ya que la señora había actuado antes que ellos, y si no venían a este lugar, el señor hubiera muerto. Ahora necesitaban salvarlo, ya que Go debía evitar que el primer hijo se convierta en el señor. Y al pensarlo, Jeon le pide al chamán que encuentre el manual secreto y el sello. Este usa un muñeco, un recipiente, ya que si el señor entraba en contacto con el espíritu maligno, podría morir. Al recitar algunas palabras, el brazo cortado comienza a reaccionar. Y el anciano se da cuenta que era demasiado fuerte, y si lo forzaba, el espíritu sería liberado. Por eso piensa que era mejor mentirle a Go, diciendo que era peligroso estar en ese lugar, por lo que debía revisar los alrededores. Go va a ver si había alguien cerca, entonces el chamán vuelve a su trabajo. Una vez el espíritu responde, este le pregunta por el manual secreto y el sello del señor. Este les dice que estaba en una cámara subterránea bajo la sala medicinal. Pero el muñeco que contenía al espíritu se rompe, y el anciano le pide a Jeon cortar la cuerda que lo unía con el señor. Y al hacerlo, este se aferra a su pierna. Esto había sido el plan del anciano, sabía que el espíritu maligno se liberaría, e hizo lo posible para que se trasladara a Jeon.
Al fin había completado su misión y se deshizo del obstáculo. El espíritu maligno estaba molesto por ser engañado con una marioneta, pensando que Yeon era el culpable. Así que decide tomar su cuerpo, en lugar de la del viejo. Yeon permanecería dormido en su mente. Conocía el lugar que imaginaba, ya que era el lugar donde buscaba agua cada mañana, pero sentía que era algo extraño, era como si estuviera olvidando algo. En eso ve incendiarse el lugar donde estaba su casa. Al llegar, su abuelo ya estaba muerto. Esta era una ilusión del espíritu maligno, que quería saber lo que Yeon realmente deseaba. Por eso trata de infectarlo, haciendo que vea a su abuelo vivo, rápidamente va a abrazarlo, no quería volverlo a perder, ya que era la única razón por la que Yeon estaba con vida. El espíritu le dejaba ver el pasado, esos hermosos recuerdos de Yeon, una felicidad sin fin, alentándolo para que se quede con su abuelo, pero Yeon logra verlo, y sujeta su cara. Le dice que recordó algo desagradable gracias a él, ya que era molesto que alguien jugara con su abuelo fallecido. También estuvo malinterpretando las cosas, ya que debía investigar más, para mostrarle algo mejor, en lugar de traer a su abuelo. Si quería tomar su cuerpo, debería haberlo dejado destrozar al bastardo que mató a su abuelo. El espíritu podía sentir algo filtrándose dentro de Yeon, un peligroso deseo primario. Un sentimiento de pura intención asesina. Una intención pura de maldad que incluso un espíritu de los muertos evitaría. Pero no era algo que un ser vivo podía poseer. En eso su abuelo le habla, ya que anteriormente Yeon quiso saber el significado de su nombre. Era un niño diferente a los demás, pero su abuelo deseaba que creciera para ser amable y justo. Esa era la razón por la que eligió el carácter justo para su nombre. Para que pueda crecer como una persona justa, para que no se desvíe del camino. El espíritu intenta escapar a lo más profundo de su conciencia. Como ya estaba en su cuerpo, solo debía sumergirse con cuidado. Llegando a un campo sin fin, donde solo había una puerta con un sello, esto era raro, alguien había sellado los recuerdos de Yeon en ese lugar. Pero ya no le importaba, quería tomar su conciencia desde lo más profundo. Cuando abre la puerta, todo el campo comienza a tornarse oscuro. Tratando de apoderarse del espíritu, siendo tragado por Yeon. Entonces despierta del sello que el chamán puso en él, sacando al monje demoníaco que acababa de absorber. Por otro lado, nos presentan a Hank. Este era el amigo del señor de la mansión, lo consideraba un héroe. Sus lazos con su amigo iniciaron hace 19 años cuando luchaban contra piratas. En ese entonces solo era un artista marcial de la zona, pero ambos trabajaron juntos para someter a los piratas. Después se convirtió en el amo de la mansión interior y le juró lealtad. Pero todo había cambiado, ahora se preguntaba si ese pequeño niño era apto para convertirse en el nuevo señor de la mansión. La señora le había pedido despejar el lugar para que el chamán trabaje y encuentre el sello y el manual secreto. Por la paz de la mansión, Hank lo permitió, pero también le molestaba, estaba seguro que el chamán era un fraude. Por eso decide no dejarlo pasar, esto iba en contra de su promesa de lealtad que le hizo al señor, pero por lo menos quería comprobar su estado. Por otro lado, el chamán estaba asustado al ver al espíritu maligno de clase alta. Yeon no duda, y manda al monje a matar al chamán. Este logra detener su primer ataque, aunque estaba más sorprendido al ver que Yeon era capaz de ordenar al monje demoníaco. Era algo imposible, ya que era un espíritu vengativo, y no estaría mal llamarlo maldad pura, pero Yeon lo estaba controlando. El chamán no era tan fuerte como el monje demoníaco, debido al miedo, intenta usar una espada para protegerse, pero ni con esto era un rival para el monje. Le ruega a Yeon que lo salve, pero él ya no lo necesitaba, al final termina siendo devorado. Una vez termina, Yeon le pide a Go entrar, al hacerlo, podía ver el cuerpo de chamán. Yeon le pide que se lleve el cadáver, y usa la espada para destruir el lugar. Si alguien le preguntaba, solo debía decir que el chamán se volvió loco, cortando el brazo del señor. Ambos vieron la escena y le pusieron fin. Pero Yeon quería hacerlo más creíble, hiriendo su pierna, para decir que el chamán cortó el brazo de su padre e intentó matar a su hijo. Go quería detener la hemorragia, pero Yeon no lo deja, ya que sería más fácil convencerlo si su cara estaba pálida por la pérdida de sangre. En ese momento ingresa Hank, y al ver al viejo muerto al lado del señor, estaba molesto. Ambos le explican la situación, pidiéndole que revise la salud del señor.
Fingiendo estar agotado, Jeon cae inconsciente. Más tarde, Jeon es llevado al hospital. Y este era el lugar donde el señor escondió el manual secreto y el sello. Jeon planeaba buscarlo por la noche, cuando no haya gente. Go va a verlo, entregándole los libros que el chamán llevaba. El resto de sus cosas fueron quemadas. Go no sabía para qué los quería, pero Jeon le señala fuera de la ventana. No era capaz de ver nada, pero estaba el monje demoníaco. En eso escuchan un ruido fuera, era la señora que vino a verlo. Esta era la primera esposa, que pertenecía al clan marcial Seok. El guardia Cam la puso en la lista como la persona de interés número 1. Por eso Jeon debía ser cauteloso con ella. La saluda y se disculpa por no ponerse de pie. Pero ella no estaba en ese lugar para escuchar sus saludos, golpeando su pierna herida. Go intenta intervenir, pero el guardia de la señora lo detiene. Ella estaba segura que Jeon se lastimó a sí mismo para hacer su mentira más convincente. Dio un testimonio convincente, pero había una cosa de la que se perdió. Y eso era que, un chamán experto nunca sería poseído durante un ritual. Nadie se creería eso, y ella no era una tonta para comerse esa mentira. Por eso le pregunta qué vio o escuchó en ese lugar. Jeon solo se ríe, ordenando al monje demoníaco que la ataque. Pero este no era capaz de tocarla, pasando a través de ella. En su lugar, logra sujetar a su sirviente. Al ver su rostro, la señora recuerda cómo quedó el chamán. Jeon le habla sobre el manual secreto y el sello, y si tanto lo necesitaba, debía haberse acercado para negociar, en lugar de amenazarlo. También le daba igual si le creía o no, ya que Jeon no quería ser el señor de la mansión. Sin embargo, su hijo no era el único que quería ser el maestro. Dado que lo estaba tratando de esa manera, no tenía más opción que ir a ver a su segundo hermano. Además, el menor de todos era talentoso para las artes marciales, y dado que Jeon nunca se llevó bien con el menor, sería una buena idea entregarle los libros como una forma de reconciliación. Ahora debía comprender su situación, la señora no tenía la ventaja en esta situación. Una vez se retira, estaba molesta, ya que un idiota había tomado todos los frutos de su trabajo. Era un descuido de su parte, ya que siempre consideró al tercer joven como alguien estúpido. Pensando que confesaría todo si lo asustaba un poco, pero era alguien completamente diferente a lo que pensaba. Pensando que siempre estuvo escondiendo su verdadero rostro. Y ahora que lo pensaba, el tercero siempre fue elogiado por su inteligencia, pero desde que murió su madre, la familia de su madre comenzó a perder influencia. Probablemente cambió para protegerse a sí mismo. En eso su guardia sugiere ir a matarlo antes de que intente algo, pero no era una buena idea, ya que el manual secreto pasaría a alguien más. Y como la señora no se quedaría sin hacer nada, le pide que vaya a informar al pabellón Fénix sobre la muerte del chamán. Por otro lado, en el pabellón medicinal, Jeon estaba leyendo un libro sobre los espíritus malignos. Si el espíritu era rojo y estaba ligado a una ubicación, se limitaba a causar escalofríos o erizamiento de piel en una persona. El espíritu naranja podía adherirse al cuerpo humano, causando letargo, agotamiento e incluso enfermedad. El espíritu amarillo, estos eran peligrosos que debían ser exorcizados. Jeon suponía que el monje demoníaco era uno amarillo, y lo había mandado para que encuentre la puerta secreta donde estaban escondidos los libros que buscaba. Pero sus poderes no funcionaron con la señora, por eso tuvo que ir por su criada que estaba detrás. Sin embargo, funcionó bien con el guardia Go. Supone que no funcionaría con verdaderos artistas marciales, por eso sería mejor conseguir un espíritu más fuerte. El cuarto espíritu era verde, uno maligno que existió durante décadas, con la capacidad de controlar su entorno y causar alucinaciones. El lugar al que estaba ingresando era demasiado profundo, considerando que los libros eran valiosos, y como los poderes del monje demoníaco no funcionarían contra Cam, necesitaba obtener más cartas que pueda usar contra él. Después de un tiempo al fin llega al lugar, y al seguir las instrucciones, entra a la cuarta puerta, pero el lugar era enorme, y pisa una trampa. Y caen enormes piedras del techo, también había flechas apuntando su cuerpo, pero Jeon logra esquivarlos y golpear a algunos otros. Pero al ver varias trampas solo para guardar el manual secreto, estaba seguro que había algo más en ese lugar, algo más importante. Después de pasar todas las trampas, al fin llega al lugar, pero este parecía estar habitado por alguien.
De todos modos, va por la caja, donde se encontraba la resolución inquebrantable. Go le había dicho que el manual estaba dividido en dos, una técnica de espada y una de cultivo. También era extraño que solo 2 libros estén en ese lugar, en eso ve una caja innecesariamente pesado para el lugar. Y al moverlo un poco, debajo había una pequeña entrada a un lugar sellado. Pero dentro, solo escondía un cofre de madera. Mientras quitaba los sellos, podía sentir una inmensa aura siniestra. Dentro del cofre, había un libro con una cubierta de cuero, claramente no era un libro común. Además, tenía un olor y textura repulsivos. Estaba hecho de piel humana. Por otro lado, el segundo joven maestro estaba festejando. Estaba feliz, ya que estaba a un paso de convertirse en el señor de la mansión. Y todo era gracias a Khan, que vino a su lado. El guardia también le contó que el tercer hijo perdió sus artes marciales, ya que el verdadero estaba muerto y el falso nunca aprendió artes marciales. Pero tampoco tenía la intención de revelar que era un impostor, ya que lo decapitaría más adelante como prueba de su lealtad al segundo hijo. Pero el segundo quería saber por qué perdió sus artes marciales, incluso perdonaría al guardia, aunque haya sido su culpa. Pero Khan decide no contarle nada, ya que el tercer hijo no sería capaz de hacerle daño al segundo. Y al retirarse, el segundo se da cuenta que estaba escondiendo información, pensando que el tercer hijo estaba planeando algo. Por eso envía a uno de sus hombres para confirmar si realmente perdió sus artes marciales. Pero no solo debía confirmar, también le pide romperle un tobillo mientras investigaba. Por otro lado, Jeon podía sentir un latido a través de las yemas de sus dedos al tocar el libro. Pero paradójicamente, era algo claramente cercano a la muerte. Esto despierta su curiosidad, queriendo comprobar su contenido. En eso aparece el monje demoníaco, pero al ver el libro que sostenía Jeon, el monje se asusta. Con esto, Jeon confirma que el libro era algo grandioso. Pero como el monje llegó, significaba que alguien estaba cerca. El hombre enviado por su hermano se había infiltrado, al ir a su cuarto, ve a Jeon dormido. Quería revisar su energía interna, pero en la mesa logra ver el manual secreto y confirma que era real. Con esto, el segundo hijo tendría una ventaja en la sucesión. Mientras pensaba en esto, Jeon ya estaba a su lado, estampándolo contra la mesa y golpeándolo posteriormente. Más tarde, este reacciona en el sótano y Jeon lo amenaza para que le cuente todo. Este intenta asustarlo y le pide los libros a cambio de pedirle al segundo joven amo para que le perdone la vida. Lo que era gracioso para Jeon, pero decía seguir el juego. Le dice que lo soltaría, pero primero quería hacerle una prueba sorpresa, preguntando de quién podría ser el dedo que acababa de cortar. Era extraño para el hombre, ya que no pudo sentir nada, además, confirma que no podía moverse. Jeon había usado veneno de paralización, no sentiría nada por debajo del cuello por unas horas. Quería saber algunas cosas, y si no contestaba le cortaría un dedo por cada segundo que tarde en responder. Primero que nada, quería saber por qué su hermano lo envió. El hombre duda por un momento, pero ese segundo hace que pierda otro dedo. Y como seguía sin contestar, Jeon le corta 4 dedos. El hombre rogaba que se detenga, y como el siguiente dedo era el pulgar, debido al miedo decide contarle que su hermano lo envió para comprar si realmente perdió sus artes marciales. Jeon intuía quién le contó eso, por eso en su siguiente pregunta quería saber si el guardia Khan le contó eso. El hombre lo confirma rápidamente, lo cual era inteligente para Jeon, ya que Khan le dijo a su hermano una mentira a medias sin revelar sus fallos. Y al ver lo listo que era para deducir las cosas, pensaba si siempre fue así y estuvo escondiendo sus habilidades. Como Jeon ya sabía todo lo que necesitaba, ya no tenía sentido seguir torturando al hombre, pero este claramente intuía que pronto moriría en sus manos. Por eso le dice que le juraría lealtad, ya que Jeon era el candidato perfecto para el señorío y arriesgaría su vida por él. Jeon acepta, ya que había algo que tenía que hacer y quería pedírselo de inmediato. El hombre pensaba que con esto estaba salvado. Pero contrario a sus pensamientos, Jeon le clava su cuchillo en el cuello, ya que dijo que arriesgaría su vida por él. Entonces vuelve con el libro, no podía abrirlo por la fuerza, y pensaba que era un sello mencionado en el libro original de la escuela. Según ese libro, un sello para algo maldito significaba que estaba lleno de ki puro, por lo que verter algo impuro sobre él debilitaría sus poderes.
Por eso estaba vertiendo la sangre del hombre que tuvo una muerte lamentable e inmerecida. Con esto, el sello del libro se estaba rompiendo, liberando sangre por toda la habitación. Y formando una figura de toda la sangre, terminando por obtener una forma humana. De inmediato Jeon se da cuenta que la mujer era mucho más fuerte que un espíritu verde. Seguramente estaba en el 5º nivel de fantasmas descrito por el libro original. Ella era un espíritu azul. Y en un instante, cae de rodillas frente a ella, quien lo llamaba, tonto mortal. Pidiéndole que suelte su alma y le ofrezca su cuerpo. Según el libro, un espíritu azul era odioso que existió durante siglos, con el poder de influir en gran medida en un área determinada, causando sufrimiento a través de la inducción de alucinaciones. Y se necesitaban al menos 10 chamanes para una subyugación exitosa. Pero Jeon todavía estaba luchando, intentando ponerse de pie. Y podía entender por qué el libro los describía como extremadamente peligrosos. Pero, todos los fantasmas, sin importar su nivel, querían el cuerpo de otra persona, y era curioso para Jeon que estén tan desesperados por ello. Y a modo de burla, le dice que los fantasmas no podían hacer nada sin un cuerpo. Pero si realmente quería su cuerpo, debía intentar quitárselo. En ese momento la mujer lo golpea con sangre, causándole una herida por las costillas. Y al no tener más opción, ella vuelve a atacarlo, logrando rasgar la piel de su rostro. Con esto, debía ser capaz de entender, no había nada que pudiera hacer, por eso debía ser un buen chico y darle su cuerpo. Pero Jeon se mantiene firme, lo cual sorprende a la mujer. Claramente no era un humano ordinario, pero eso ya no importaba. Por eso le haría una oferta, si le daba su cuerpo, le concedería un deseo. ¡Ella hablar desnudo! ¡Sí! ¡Ay, gracias, Dios del cielo! Además, no era bueno para ella que el cuerpo de Jeon se dañe. Y si rechazaba su oferta, lo mataría y buscaría a otro humano. Jeon tenía un deseo, algo que emociona a la mujer, pero contrario a sus pensamientos, Jeon le dice que su deseo era que se calle y se convierta en su espíritu familiar. Algo que la molesta, ahora acabaría con su vida, algo que él mismo se lo buscó. Ahora, su carne sería acuchillada, sus huesos tallados y sus miembros arrancados. Al estar sumergido en tanta sangre, Jeon podía sentir su sabor, era más carmesí que un fruto de granada. Mucho más pegajoso y amargo como el metal. Sin embargo, era muy diferente a la sangre, algo que conocía muy bien, ya que probó demasiada sangre en su alboroto. Era diferente a esta sangre, ya que tenía la vibración de la vida, el calor y la calidez. Pero lo que sentía ahora era la misma muerte. Dándose cuenta que todo esto era una ilusión, logrando destruirla. Algo que sorprende a la mujer, ya que era imposible que alguien rompiera su ilusión. Entonces crea una mariposa de sangre y lo manda hacia Jeon, cortando su mejilla. Al no reaccionar a esto, ella está segura que Jeon tenía la trascendencia. Esto era una manera de escapar de cualquier alucinación rechazando los 5 sentidos. Era mucho más difícil de lo que parecía, incluso un chamán de primera categoría tenía dificultades para rechazar completamente sus sentidos. Pero Jeon ni siquiera era un chamán, entonces piensa que quizá nació con las cualidades de un gran chamán. Jeon comienza a reírse, algo que la molesta. A lo que Jeon le dice que se le ocurrió una buena idea. Según el resumen del maestro Chu, cuanto más viejo es un espíritu, más probable es que tengan un recipiente que los conecte con este reino. Al entender que el libro era el recipiente del espíritu, Jeon comienza a masticarlo. Y cada que le arrancaba la piel, ella comenzaba a ser herida. No entendía cómo, ya que nadie fue capaz de dañar el libro, además, estaba imbuido con ki demoníaco. Era por eso que los chamanes de primera clase apenas habían logrado sellarlo después de muchos intentos de destruirlo. Molesta, carga contra Jeon, ya no necesitaba su cuerpo, y Jeon debía culpar a su estupidez por rechazar su bondad. Pero esto era gracioso para Jeon, ella solo necesitaba quitarle el libro, pero no lo estaba haciendo. Claramente no podía tocar el libro, entonces intenta comerlo nuevamente. Ella estaba más molesta, pidiéndole que lo escupa. Además, la sangre que antes ingresó en el cuerpo de Jeon estaba entrando en cólera. Recordando a la primera vez que comió una hierba venenosa, pero ahora podía sentir claramente la rabia del alma. Una rabia contra alguien tan fuerte como él y el deseo de venganza. En eso Jeon aparece en medio de un campo de batalla.
un océano interminable de cadáveres. Y entre este mar estaba el espíritu azul. No podía escuchar lo que la mujer decía, pero sintió vívidamente su rabia contra el hombre sentado en el trono. Pero al intentar atacarlo, este le arranca el corazón del pecho. En eso aparecen otros asesinos, quienes terminan por apuñalarla en su último aliento. Al final, todo lo que quedó fue su sangre esparcida, formándose un libro. Un momento después Jeon despierta, pero tenía un hilo rojo que lo conectaba con el espíritu azul. Al fin tenía a un espíritu familiar azul. Rápidamente ella lo sujeta del cuello, pidiéndole que la deje ir, pero cada vez que lo lastimaba, ella resultaba herida. Y como estarían juntos desde ese día, Jeon se presenta como Mok Jeong-won. Pero ella no quería hablarle, por eso Jeon decide llamarla como él desee. La llamaría escarabajo estercolero rojo. Algo que la molesta, por eso Jeon insiste en que le diga su nombre. Y al pensarlo detenidamente, decide llamarla espíritu azul. Pero poco a poco debía persuadirla para llevarse mejor. En eso intenta averiguar el interior del libro, algo que le parece gracioso a ella. Tampoco tenía intenciones de decirle nada acerca del libro. Pero al parecer, Jeon puede entender la escritura del libro y al leerlo este comienza a emitir aura hasta que se concentra en su mano, que queda pegado al libro. Esto era algo imposible para ella, y no entendía cómo pudo leerlo. Entonces su cuerpo comienza a reaccionar, algo que también afecta a la mujer. Rápidamente le pide que deje de respirar, Jeon lo hace y despeja su mente. Solo entonces el libro comienza a despegarse de su mano. La mujer estaba más sorprendida por esto, ya que Jeon se deshizo de la maldición fácilmente. No entendía cómo era posible para alguien que ni siquiera ha aprendido artes marciales, cancelar un ritual de apego. Pero era un milagro para alguien llevar a cabo un ritual como ese, estaba presenciando lo que nunca pudo hacer en su vida post-muerte. Una vez termina, ella le explica que no pudo completar adecuadamente el ritual, ya que su respiración era incorrecta. Jeon le pide que le explique, y ella acepta, pero solo lo haría para evitar sufrir daños por su estupidez. El ritual de apego consistía en tirar de las cosas hacia él, manipulando la propia naturaleza de algo a su voluntad. Y le pide intentarlo con el cadáver que estaba ahí. Debía hacerlo en su núcleo de energía, aunque su ki estaba esparcido ya que estaba muerto. Entonces Jeon vuelve a recitar las palabras del libro. El ki comenzaba a acumularse, y Jeon podía sentirlo dando vueltas alrededor de su núcleo de energía. Y la mujer le dice que haga esa energía suya, tirarlo hacia él para hacer que se pegue, incluso si era ki. El ritual de apego robaba la energía de otro para hacerla suya. Según el guardia Go, esto llevaba mucho tiempo, sin embargo, el ritual de apego le permitía absorber la energía interna de otras personas para que pueda recolectar ki mucho más rápido. Con esto podría ser más fuerte rápidamente, pero en un instante, toda la energía acumulada se dispersa. La mujer le explica que eso era lo que pasaba con el ki, por eso necesitaba un método especial para reunir energía. De lo contrario, no se acumularía en su núcleo de energía, necesitaba un método especial para que posea un rasgo único y para que se mezcle con la energía de los demás. En otras palabras, recoger ki con el ritual del apego era imposible. Esto era una pena para Jeon, ya que pensó que consiguió un atajo, pero ella le explica que convertirse en un artista marcial no era tan fácil. Pero había muchas formas de uso para el ritual de apego. El ritual de apego no era más que una de las 8 técnicas de destrucción del pensamiento. Podía dispersarse, pero el ki seguía siendo ki, por eso le pide concentrar el ki en su mano. La circulación y los cantos del libro solo eran para ayudarlo a imaginar la imagen correcta en su cabeza. Si lo lograba, entonces debería ser capaz de enviar ki a su mano. Ya le había explicado, pero pensaba que era imposible lograrlo para Jeon. Era imposible que un principiante sin entrenamiento adecuado logre circular su ki. Pero contrario a sus pensamientos, Jeon hizo su explicación al pie de la letra y comienza a reunir ki en su mano. Con esta energía, es capaz de golpear un pilar, destruyéndolo al instante. La mujer pensaba que era algo imposible para un principiante. Ahora estaba intrigada por saber quién era ese mortal. Había visto incontables individuos talentosos en su vida, pero nunca había visto a alguien como él. Jeon ahora entendía por qué la gente exageraba tanto las artes marciales. Con esto, sería mucho más fácil para él matar gente.
Ella se da cuenta que Jeon fue alguien que vio a través de las artes marciales, entrenar el alma y la mente a través de las artes marciales era una porquería. El punto principal de las artes marciales era la eficiencia con la que se puede matar a su oponente. Emocionado, Jeon quería aprender la segunda técnica. Ella estaba a punto de explicarle, pero recuerda que no debía hacerlo. Casi fue engañada por un mortal, nunca haría nada por él. Claramente Jeon era alguien que absorbía todo lo que ella le decía, entendiendo por fin por qué los viejos estaban obsesionados con sus discípulos. Era una pena para Jeon, ya que quería preguntarle algo. Le había dicho que la energía se dispersaría, pero en su mano quedaba un remanente de energía fría. Pero si le preguntaba, era obvio que no le respondería. Además, era más divertido resolver las cosas por sí mismo. Por otro lado, la escolta de la señora llega al pabellón Fénix. Dentro, había todo tipo de esculturas demoníacas. No entendía por qué ese lugar estaba repleto de cosas de aspecto siniestro. Entonces da su mensaje: el chamán Myosin estaba muerto. Este fue asesinado por el tercer hijo. Y le da 300 monedas de plata como muestra del dolor de la señora. También ofrece 400 más si aceptaba otra misión. La misión era eliminar al tercer joven maestro, y al aceptar la misión, ella les agradece. El lugar era extraño para ella, no había nadie en ese lugar, aún así, ella pudo sentir que había ojos mirándola. Al ver el cadáver del chamán, estos confirman que fue un asesinato. Y se trataba de un espíritu maligno amarillo, y estaban seguros de que el tercer hijo fue poseído. Otros pensaban que el tercer hijo tomó al espíritu como su familiar, pero otros pensaban que esto era imposible. Era posible si fuera una bestia de espíritu puro o un yokai, ya que no había forma de que alguien tomase a un espíritu resentido como un familiar, llegando a la conclusión de que uno de ellos eliminaría al tercer hijo. También debía ayudar al espíritu resentido a seguir adelante. Al día siguiente, Go le trae el brasero que Jeon le pidió. Jeon necesitaba quemar el manual secreto de la mansión. Algo que estaba asustando a Go. También estaba triste al ver que toda esa información se perdía. Entendía que Jeon no supiera sobre el valor de las artes marciales, pero había mucha gente que la quería y podía haberla usado a su favor. Pero Jeon le recuerda que por eso mismo debía quemarlo. Ahora Jeon sería el único que podría usarlo, ya que toda la información estaba en su cerebro. Y antes de retirarse, le pide que le entregue el libro restante a la señora y al segundo hijo. Si todo el mundo tenía un trozo del manual secreto, sería un hermoso espectáculo. Por otro lado, las mañanas del guardia Cam eran rápidas. Una vez despertaba, hacía su cama y se cambiaba. Limpia su habitación y luego comprueba su horario del día. Era una rutina que había establecido desde sus días como asesino, una vida de estricto control y planificación. Pero pronto ya no habría necesidad de esto, ya que, una vez se convierta en el subordinado del segundo hijo, se convertiría en un anciano. En eso llega alguien para decirle que el segundo hijo lo estaba buscando. Y al estar frente a él, el segundo le dice que su hombre desapareció. Molesto ya que Cam lo había engañado con la información de que el tercero perdió sus artes marciales. Sus planes estaban yendo mal, y a este paso no tendría a nadie a quien recurrir. Por eso le pide tiempo para encontrar al hombre que envió para probar que no estaba mintiendo. Como el segundo no quería darle una oportunidad, Cam decide jurar por su brazo, ya que este significaba todo para un artista marcial. Al pensarlo un momento, el segundo decide aceptar. Pero solo le daría 4 horas. Si encontraba a su hombre, le creería; de lo contrario, tendría que morir por ello. Un momento después, mientras pensaba, recuerda que nada había funcionado desde que acogió al farsante. En eso se encuentra con Go, a quien lo sujeta del cuello, ya que su orden fue que vigilara en todo momento a Jeon. Y mientras forcejeaba, ve al manual secreto. Aún más molesto, le preguntaba qué estaba haciendo, y tras golpearlo, decide llevarlo a la habitación del tercer hijo. El guardia Cam quería explicaciones, pero Jeon simplemente finge no saber a qué se refiere. Pero Cam no estaba bromeando, ya que desde el principio le dijo que, si intentaba algo gracioso, lo mataría. También quería saber qué le hizo al guardia del segundo hijo, pero Jeon finge no saber a quién se refería. Además, Cam sabía que Jeon era débil y el otro guardia era un experto artista marcial. Era algo que Cam sabía, pero algo lo molestaba.
Y con una sonrisa, Jeon le decía que, como pudo el tercer hijo que perdió sus artes marciales, matar al guardia del segundo hijo. Al recordar que estas fueron sus palabras para el segundo hijo, Cam confirma que Jeon fue quien mató a ese guardia. Verlo molesto y el hecho de que todos sus planes por cambiar de bando se estaban desmoronando, Jeon no podía dejar de reírse. Cam termina por cortarlo, pero estaba triste por su situación. Le tomó 3 años, había nacido como un huérfano y se crió como asesino, logrando entrar a este lugar sacrificando todo el dinero y el tiempo. Aguantando 3 años haciendo todo tipo de trabajos secundarios, toda su vida dependía de estos 3 años. Pero Jeon lo había arruinado todo, no solo mató al tercer hijo, sino que también mató al subordinado favorito del segundo hijo. Debía matar a Jeon en ese lugar, ya que de todos modos moriría. En eso recuerda que había algo que podía compensar toda esa pérdida, no sabía cómo obtuvo el manual secreto, pero debía entregarle las páginas cortadas. Si le llevaba esto al segundo hijo, el manual secreto compensaría la muerte del otro guardia. Pero Jeon no estaba seguro de poder entregarle esa información. Cam intenta amenazarlo con su vida, pero podría dejarlo ir si le entregaba el manual. Pero si seguía haciéndose el tonto, le daría una muerte terrible y lenta llena de sufrimiento. Jeon decide entregárselo, pero todo estaba en su cabeza. También le agradece, usando su técnica rompe el pensamiento. Apego. Cam podía sentir cómo su energía interna estaba siendo succionada, rápidamente saca su espada para matar a Jeon. Pero Jeon estaba emocionado, siempre tuvo dudas sobre en quién usar esa técnica, pero Cam acababa de ofrecerse voluntario para ser sujeto de pruebas. Cam logra cortarle, pero no era suficiente para matarlo. Al perder la concentración, Jeon suelta a Cam y este aprovecha para patearlo y alejarse de Jeon. Pero era malo. Ahora no podía sentir su energía en su mano. Pero esto era gracioso para Jeon, ya que al menos esperaba esto de un artista marcial de primer nivel. Ahora debía encontrar otra forma de matarlo. Molesto, Cam vuelve a cargar para matar a Jeon, pero antes de golpearlo, Jeon usa al monje demoníaco. Cam no entendía lo que estaba pasando, y Jeon le dice que era otro pequeño truco sucio, enseñándole al monje demoníaco. Al no poder moverse, Jeon lo apuñala con la daga y la energía que le quitó anteriormente. Al que estaba en desventaja, Cam decide negociar. Si seguían peleando, ambos saldrían perjudicados. Por eso le ofrece el antídoto del veneno que anteriormente le dio. Pensando que necesitaba actuar servilmente, más tarde se encargaría de matarlo. Pero en ese momento comienza a escupir sangre. Seguía haciendo circular su energía, pero su cuerpo no dejaba de empeorar. Solo entonces se da cuenta de que fue envenenado, pero Jeon no estaba mal herido, aunque con un poco de dolor. Jeon le explica que, cuando fue apuñalado por su espada, ésta se manchó con su sangre, y su sangre era extremadamente venenosa. Además, conocía todos los ingredientes del veneno que le dio, pero comió todo tipo de hierbas venenosas mientras crecía, por lo que su sangre era un veneno mortal. Y ahora debía entenderlo, no necesitaba el antídoto de Cam. Al entender que era su fin, Cam le suplica por piedad, jurando que se convertiría en su perro, incluso le lamería los pies. A Jeon le gustaba su actitud, ya que podrían trabajar juntos. Escuchar esto, le dio esperanzas a Cam, pero Jeon no lo perdonaría, lo hubiera hecho si hubiera actuado de esa forma desde el principio. Pero el guardia Cam cambiaba de bando según sus necesidades, y estaba mejor muerto. Al terminar con su vida, Jeon se quejaba por el dolor y por la ropa nueva que se manchó con su sangre. Pero todo salió bien para él. Además, como Cam conocía su verdadera identidad, tendría que matarlo eventualmente, preguntándose si debía matar al guardia Go también. Y considerando que Cam no sabía que Jeon quemó el manual secreto, era evidente que Go sabía guardar secretos. En eso le pide que se levante, ya que se dio cuenta que estaba fingiendo estar inconsciente. También le manda para despejar la zona, para que Jeon se encargue del cuerpo de Cam. Jeon intenta quitarle su energía, también quería comprobar la fría y siniestra energía que sintió en el sótano. Lo que ese día sintió, fue la energía de la muerte. Y ahora podía volver a sentirlo, pero este no se dispersaba, sino se reunía alrededor de su núcleo. Y para reunir más de esto, era evidente que debía matar más gente, algo que realmente le gustaba. La mujer lo observaba en silencio, y ahora podía entender por qué el monje dejaba que Jeon lo controle.
Claramente ese niño era un verdadero monstruo. Por otro lado, otro guardia le decía al segundo hijo que Cam no estaba mintiendo, pero esto era algo que ya sabía el segundo. Pero lo trató mal para mostrarle que era estricto, y si lo perdonaba, el guardia Cam aprendería a serle sumiso. Tenía que ser cruel con alguien antes de ser amable, para que el acto amable realmente destaque. El guardia admiraba la sabiduría del segundo hijo, pero en ese momento otro los interrumpe, diciendo que el guardia Cam acababa de intentar asesinar al tercer joven maestro. Y el tercer hijo había anunciado que era el segundo hijo quien estaba detrás del intento de asesinato. Vamos a dejar el resumen aquí. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir. Gracias por llegar al final del video.